Es obvio que la moda no es solo un arte, sino también un negocio. Así, mientras los diseñadores crean sus obras maestras de tela, su equipo de relaciones públicas hace todo lo posible para que la marca sea única y reconocible. Logotipos, prendas icónicas, técnicas favoritas e ideas nuevas y revolucionarias. Cuantas más ideas originales se asocien a la marca y al diseñador, más auténtico parecerá el proyecto. Sin embargo, las marcas a menudo se engañan, y se atribuyen ideas que en realidad no les pertenecen. Tanto si hablamos de una marca como empresa o como individuo, las técnicas utilizadas son las mismas. Chanel, tanto la mujer como la empresa, es un ejemplo perfecto digno de emulación. Casi cualquier persona, incluso alguien no muy versado en el mundo de la moda, asociará a Chanel con el vestido negro, el collar de perlas, la androginia, las C entrelazadas y por supuesto, el perfume. Es una imagen muy estable y monumental que la casa Chanel sigue manteniendo hasta nuestros días. A menudo podemos leer que fue Coco Chanel quien cambió el mundo de la moda yendo en contra de las tradiciones establecidas. Fue ella quien empezó a llevar el vestidito negro, del que se enamoraron primero todas las francesas y luego el mundo entero. Introdujo el corte de pelo corto. Vistió al mundo de negro. Pero como ocurre con todo el marketing, las historias sobre Chanel tienen mucho de ficción. Coco Chanel era sin duda una mujer brillante, pero no solo, y quizá no tanto, era creativa, sino también muy emprendedora. Gabrielle tenía un don para detectar los cambios en el mundo que la rodeaba y adaptarse a ellos. Y su habilidad para encontrar y rodearse de la gente adecuada contribuyó a que su voz sonara más fuerte, lo que legitimó aún más su éxito profesional. Existe la versión popular de que Coco Chanel empezó a decantarse por el color negro a partir de 1919, cuando murió trágicamente su amante Arthur Capel. Como no estaban casados, Coco no podía vestir de luto. Hay incluso una frase, Chanel no podía llevar luto ella misma, y por eso hizo que toda Francia lo llevara. Sin embargo, cuanto más se profundiza en la historia, más se convence uno de que todo fue una estratagema de marketing para crear una bella y romántica historia de trágico amor prohibido. Puede que Chanel quisiera llevar ropa más oscura por la muerte de Capel, pero además de la versión romántica, hay otra mucho más pragmática. Coco siempre seguía las tendencias de la moda y le gustaba copiar las historias de la realeza. Un papel importante en el aumento de la popularidad de la ropa negra jugó la aparición de los tintes sintéticos, que abarataron la producción del tinte, y por tanto, hicieron la ropa más accesible. Durante la Primera Guerra Mundial, la ropa negra se hizo aún más solicitada. Muchas mujeres perdieron a seres queridos y vistieron de luto. A partir de entonces, el negro pasó a considerarse cotidiano. No hay que descartar que también fuera conveniente, ya que la ropa negra es menos almidonada. No es de extrañar que Chanel no fuera ni mucho menos la primera diseñadora que empezó a dar preferencia al color negro, que se hizo popular. Era algo natural. Es difícil decir qué colores prefería llevar Chanel, sobre todo porque las fotografías de la época solían ser en blanco y negro, pero se puede ver a Chanel en tonos claros y oscuros tanto antes como después de 1919. Pero es un hecho que las mujeres de Europa también empezaron a vestir de negro sin la influencia de Chanel. Chanel y el pequeño vestido negro son prácticamente inseparables. La marca Chanel siempre hace hincapié en que fue Coco quien cambió la moda femenina al idear un atuendo sencillo, elegante y cómodo. E incluso quienes están de acuerdo en que el negro se llevaba incluso antes de Chanel, afirman que fue gracias a ella que se convirtió en símbolo de elegancia, en lugar de restricción y pena. Todo esto tampoco es más que un mito. En primer lugar, Chanel no fue en absoluto la primera en librar a las mujeres de los corsés. Fue Paul Poiret, que se inspiró en el ballet ruso, y en el exotismo de los países del este. Cuando empezó la guerra, ya no se pensó en corsés, faldas largas e incómodas y cosas que restringían el movimiento, porque las mujeres tenían que trabajar en lugar de los hombres que se habían ido a la guerra. En cuanto al vestidito negro, su originalidad también plantea dudas.
Chanel presentó su vestidito negro en la revista Vogue en 1926. Sin embargo, no fue ni mucho menos la primera. Basta con abrir las revistas de los años 21 a 24 para cerciorarse de ello. Muchas casas de moda como Pato, Jenny y Decol ya habían presentado sus versiones de vestidos negros recortados. Muchos de estos conjuntos eran prácticamente indistinguibles del vestido de Chanel. Una vez más, Coco se limitó a seguir las tendencias de la moda y a presentar su versión del traje. Después, Chanel consiguió convencer a todo el mundo de que había sido ella quien había revolucionado el vestido. Paul Poiret y Coco Chanel son considerados figuras clave de la historia de la moda femenina. Pero la guerra lo cambió todo. La estrella de Chanel empezó a brillar con más fuerza y Poiret perdió su popularidad. La propia Chanel dijo que la guerra la ayudó, y que en 1919 se despertó famosa. Era absolutamente cierto, la guerra ayudó mucho a Chanel. Con la ayuda de su amante Arthur Capel, Chanel abrió 2 tiendas que vendían sombreros y ropa deportiva. Aunque Chanel consiguió encontrar su círculo de clientes adinerados, el rey de la moda era Paul Poiret. Sin embargo, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Poiret fue reclutado por el ejército, y Chanel abandonó París junto con muchos otros ciudadanos. Así que Chanel se encontró cerca de la frontera española, a 1000 kilómetros del frente. Allí había un hospital de la Cruz Roja con oficiales heridos, damas de sociedad que habían tenido que abandonar París, refugiados rusos y españoles adinerados. Sin perder tiempo, Chanel abrió allí una tienda en la que vendía artículos que se ajustaban al código de vestimenta militar. A Chanel ya le gustaba vestir ropa de hombre y la utilizaba cuando creaba sus conjuntos deportivos. Curiosamente, Chanel rara vez dibujaba, prefería las tijeras, el hilo y las agujas. De este modo, no creaba cosas nuevas, sino que personalizaba la ropa de hombre para adaptarla a la mujer. Durante la guerra, lo ideal era ropa masculina cómoda, de colores neutros y diseños sencillos que se ajustaran a las tallas de las mujeres. El mundo había cambiado, las mujeres habían cambiado. Después de haber sufrido mucho, las mujeres ya no estaban dispuestas a volver a la moda de antes, ni siquiera después de la guerra. Paul Poiret no se dio cuenta de ello. A su regreso de la guerra, nunca consiguió recuperar su antigua gloria. Intentó hacer lo que estaba acostumbrado a hacer antes, y Chanel tenía el dedo en el pulso de las necesidades de la gente y les daba lo que necesitaban. Chanel y Capel empezaron a salir ya en 1909, pero en 1918 Capel se casó con la hija de un lord, y una joven viuda después de que su marido muriera en la guerra, aunque su relación con Chanel en aquel momento seguía en marcha. Capel sirvió como capitán en el ejército británico y su futura esposa, tras perder a su cónyuge, se ofreció voluntaria para trabajar como conductora de ambulancias en Francia, donde conoció a Capel. Sin embargo, su romance con Chanel se reanudó pronto, a pesar del nacimiento de su primera hija. En diciembre de 1919, Capel murió en un accidente de coche. Cuando se leyó el testamento, se supo que había dejado a Chanel 40.000 libras, cantidad suficiente para permitirle seguir invirtiendo en su negocio y comprar una villa en las afueras de París, que antes había pertenecido a Capel y a su esposa. Curiosamente, la esposa de Capel era clienta de Chanel antes de su muerte y lo siguió siendo mucho tiempo después. Sin duda, este dinero ayudó a que la marca Chanel brillara incluso antes que antes. A menudo se dice que Chanel empezó a utilizar prendas de punto para dar libertad de movimiento a las mujeres. No fue exactamente así. En principio, la ropa de la época era cada vez más sencilla. Una de las razones era la necesidad de comodidad de movimiento. Pero esto se debía principalmente a la escasez de tejido. La mayoría de las fábricas estaban en zona de guerra o creando uniformes militares y otros artículos necesarios en el frente. El mercado de los tintes antes de la guerra estaba dominado por Alemania. Chanel encontró una salida a esta situación. Al estar cerca de la España neutral, Chanel tenía acceso a telas e hilos del extranjero, aunque ni siquiera esto fue suficiente, ya que su negocio prosperó con éxito. En 1916,
ya tenía unos 300 empleados a su servicio. Fue la escasez de telas lo que la obligó a cortar los vestidos y a combinar diferentes tipos de tejidos. No era una cuestión de inspiración, sino de limitaciones. Fue en esa época cuando Chanel descubrió el jersey, un tejido de punto de lana, en una de las fábricas. Era beige, vasto. Pero ese no era el principal problema. Comprar este tejido era una aventura arriesgada, incluso en tiempos de guerra, porque todo el mundo sabía que se utilizaba para coser ropa interior masculina. Chanel no tuvo miedo y empezó a coser a partir del jersey chaquetas, faldas, jerseys y otras prendas. También se han creado muchas historias sobre el logotipo de Chanel. Algunos creen que las letras entrelazadas representan las iniciales de la fundadora de la marca. En su juventud, Gabrielle cantaba en un cabaret, donde recibió el apodo de Coco. Según la propia versión de la marca, Chanel diseñó el logotipo en 1925, como homenaje al monasterio de Aubassin, donde la diseñadora pasó la mayor parte de su infancia. El diseño se inspiró supuestamente en los motivos geométricos de las vidrieras de la capilla del monasterio, pero también hay una versión que parece mucho más real. Las dos letras C entrelazadas eran el monograma de Catalina de Médicis. Se la considera una de las mujeres más crueles de la historia, que no se detenía ante nada para conseguir su objetivo. Además, Catalina de Médicis fue una famosa fashionista, durante cuyo reinado París se aseguró finalmente su estatus de capital de la moda, eclipsando en lujo las cortes de otros gobernantes europeos. Introdujo una nueva forma de montar a caballo para las mujeres que les permitía cazar en igualdad de condiciones con los hombres. Chanel también probaba a menudo looks masculinos. Los zapatos bicolores fueron creados por Chanel en 1957, aunque la propia Gabrielle ya los llevaba en los años 20. Pero no fue idea suya. Los zapatos masculinos en blanco y negro se hicieron populares justo en los años 20 entre los músicos de jazz y los gánsteres. Chanel aprovechó esta idea, y, una vez más, trasladó la ropa del armario masculino al femenino. Aunque Chanel utilizaba constantemente prendas masculinas en su guardarropa, tampoco en esto era innovadora. Las mujeres ya se habían probado a menudo atuendos masculinos, y a principios del siglo XX se convirtió no solo en una manifestación de rebeldía, sino también en una necesidad de comodidad. A menudo se oye decir que Chanel fue la primera en llevar el pelo corto. Pero Chanel no introdujo esta tendencia en la moda, sino que siguió la moda de su época. Todo empezó en 1904, cuando se inventó la permanente. A partir de entonces, las mujeres podían hacerse permanentes, o permanentes con herramientas calientes, que mantenían su forma durante unos 6 meses. 2 años más tarde, aparecieron también los primeros peinados cortos. Sin duda, fue una innovación que provocó muchos cotilleos. Pero las mujeres que no temían ser provocativas y desafiar la moral de la época estaban encantadas de cortarse el pelo. Una de las primeras fue la actriz Sidonie Gabriela, que lució un corte de pelo corto durante el resto de su vida. El principal secreto de la popularidad de la fragancia Chanel número 5 fue que se denominó la primera fragancia aldehídica. Chanel quería crear una fragancia artificial que oliera a mujer, a jabón y a piel recién lavada. Tenía que ser una nueva fragancia creada por el hombre. En aquella época, lo habitual era crear fragancias de una sola nota. El perfumista ruso-francés Ernest Beau, en cambio, buscaba contradecir la naturaleza en lugar de imitarla. A Chanel le gustó mucho esta idea. Sin embargo, Chanel número 5 no fue la primera fragancia aldehídica. Ya en 1905, el perfumista Pierre Armignac creó Florambier para la casa de perfumes francesa L.T. Piver. Esta fragancia fue la primera en utilizar metilnonilacetaldehído. Era realmente un perfume antiguo. El olor del armario de tu abuela, o del armario que guarda pastillas de jabón viejo. Probablemente teniendo como amigos a perfumistas, Chanel se dio cuenta de que la nueva tecnología pronto se popularizaría y se adelantó a los acontecimientos.
Aunque se suele creer que fue Chanel quien creó el estilo náutico cuando apareció en un complejo turístico en 1913 con un traje marinero y pantalones anchos, en realidad no fue ella la primera. Existe una historia sobre la familia Murphy, ricos inmigrantes estadounidenses que se convirtieron en los personajes prototípicos de la novela de Fitzgerald Tender is the Night. A menudo vestían ropa de marineros en la Costa Azul, y daban fiestas a las que acudía toda la élite. Los Murphy incluso compraban pieles de ternera en la tienda para ofrecérselas a sus invitados. Después, los trajes de inspiración náutica aparecieron en las colecciones de los diseñadores de moda. ¿Todo esto convierte a Coco Chanel en una personalidad menos grandiosa? En absoluto. Aportó mucho al mundo de la moda, convirtiéndose en un símbolo de la moda de los años 20 y 30 del siglo pasado. Su capacidad para percibir el estado de ánimo del mundo y encontrar exactamente lo que sería especialmente popular es admirable.